Bienvenidos a un episodio más. En este episodio te voy a nombrar los tipos de barrefondos que hay y cómo tenés que utilizar dependiendo a la pileta que tengas y a las condiciones que tengas. Recordá, por acá arriba vas a tener un sorteo en la cual tenés que participar, ¿sí? Para ganarte un ionizador solar. Ahora sí, vamos a la intro. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Ahora lo que vamos a hablar son los tipos de barrefondos que hay, tanto para la piscina, obviamente en su gran mayoría, y vamos a hablar también con respecto a las piletas de material, las bombas específicas como las que tengo acá atrás. Bueno, vamos a hablar sobre cuándo pasarlos, en qué momento, de qué forma, y vamos a hablar los tipos de barrefondos que por lo menos tengo yo, te voy a mostrar y te puedo orientar. Vamos abajo. Bueno, mira, te voy comentando. Primero, de tu derecha hacia la izquierda. Empezamos a hablar de allá para acá. Primero, ese barrefondo es de la línea de la marca Pololin. Es industria nacional y no requiere de una bomba externa para que vos puedas limpiar tu piscina. ¿Cómo hacemos entonces? El funcionamiento es muy simple. Barrefondo es mucho mejor que la bomba original. Te voy a mostrar. Primero, este barrefondo lo que tiene es lo siguiente. Esto es nuestro transformador. Esto queda afuera de la pileta. Esto va a su determinado enchufe. Esto es un transformador que transforma de 220 a 24 volt, que alimenta nuestra pequeña bomba sumergible, que es esto lo que te estoy mostrando acá. Luego, acá ponemos el palo normal de cualquier barrefondo y esto va conectado a una bolsa, ¿correcto? Y esto es un Termopol isopor que va dentro de esta bolsa. Lo que va a hacer esta bomba, esto es sumamente seguro, ¿eh? Vos ves esto acá, no, es sumamente seguro. Esta bomba es sumergible y yo lo he probado y funciona muy bien. Entonces, ¿cómo funciona? Muy simple. Esta bomba succiona de cualquier barrefondo que vos les quieras poner. Este es el original. Succiona, pasa por su aleta, ingresa hacia la bolsa. La bolsa se llena, ¿sí? Esto siempre flota porque justamente por el isopor. Y para poder limpiar, desenchufamos la bomba y agarramos la bolsa de acá, llevamos hasta afuera de la pileta, sacamos y acá queda toda la suciedad. La gente de Pololin, excelente atención. Obviamente, antes de esto, primero compré esto. Esto es un barrefondo de la línea Bestway. En teoría, cuando yo lo compré, era Bestway. Bueno, este barrefondo es útil, ¿sí? Esto funciona con la bomba original. Este barrefondo es útil si tenés una pileta de hasta 4 metros y medio a la redonda. De ahí para abajo. Y grande como mi pileta, no. Y te voy a comentar cómo funciona este tipo de barrefondo. Bueno, ahora las partes yo las tengo adentro. La realidad no las encontré. Acá adentro tiene un péndulo pesado, ¿sí? Tiene un péndulo y tiene simplemente una tapa amarilla. Esto lo que va haciendo, por la succión justamente de la bomba, va haciendo taca, 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 así. El péndulo se va moviendo y lo que va haciendo el barrefondo se va moviendo. Eso es un barrefondo automático. En mi caso, sí, me sirvió y no me sirvió porque siempre, con el tema de las bombitas originales, siempre se me quedaba pegado en un determinado lugar o a veces pasaba 1000 veces por el mismo lugar. Siempre va haciendo un 8, por eso te digo que es por las dimensiones que vos tenés en la pileta. En mi caso, esta pileta es muy grande, no es aconsejable para esa, es más, en las especificaciones dice hasta 4 metros y medio. Era un poquito de dolor de cabeza, entonces directamente entre esto y esto me quedo 1000 veces con esto. Y después, bueno, tenemos los tradicionales que vienen de distintos tamaños. Este es el que yo estoy usando ahora, le falta un poco de cariño, ya hace rato que lo tengo y nunca lo saqué del agua, por eso está así, por eso el caño también está así, porque el agua con el tiempo se pone corrosiva. Bueno, ya que te mostré los tipos de barrefondos que hay, ahora te voy a nombrar en cómo los podés utilizar y las combinaciones que podés hacer. Primero, vamos a arrancar con las personas que tienen una pileta de lona, una pileta chica, que tienen lo más normal, que tienen la bomba original, ¿sí? Esa bombita chiquitita, que vamos a hablar en otro video, vamos a hablar sobre el tipo de esas bombas, vamos a hablar de esas bombas aparte, que ya igualmente hay un video que te lo dejo por acá, viejito mío, de hace 2 años y pico, que bueno, no tendrá una buena edición, pero relativamente tenés algún tipo de información. Las personas que tienen la bomba original pueden utilizar, por ejemplo, para hacer un barrefondo,
vamos a colocar, la realidad, no vamos a colocar las mangueras gruesas que son de 38 milímetros, que te voy a mostrar. Estas medidas, esta es de 38, es la tradicional para cualquier barrefondo de los grandes que yo te nombré primero. Y después viene otra manguera que es de 36. Bueno, lamentablemente con el poder que tienen las bombas originales, las comunes, no tienen tanto poder de succión como para que esos tipos de barrefondos más grandes puedan llegar a succionar correctamente. Entonces, las opciones son las siguientes. Una, o te conseguís un barrefondo chico, más o menos mucho más chico que esto, como para que puedas utilizarlo en tu bomba original. Eso es por un lado. Y obviamente siempre recordá que cuando tires clarificador o clarificante en tu piscina y luego quieras hacerlo en barrefondo, nunca lo hagas con la bomba prendida, o sea, en modo filtrado, por así decirlo, porque toda esa suciedad que está en el fondo de la pileta en modo de filtrado va a volver a tu piscina, porque justamente ni siquiera estas bombas que son grandes, cuando vos le tirás clarificante, igualmente vuelve a ingresar a la pileta. Por eso normalmente en este tipo de bombas se hace en modo desagote. Esta cosa que lamentablemente las bombas chicas, las bombitas chiquitas, no podés ponerlo en modo desagote. Entonces obligatoriamente cada vez que vos lo prendés estás funcionando en modo filtrado. Entonces primero, si tenés una suciedad normal, común y corriente diaria, sin que tires clarificante, esa suciedad que vos tengas en el suelo, que no es más que tierra, podés usar tu barrefondo chiquito con tu bomba original en modo filtrado, lo pasás y la suciedad va a quedar en tu filtro. Esa es la primera opción. Ahora, cuando tires algún tipo de clarificante, la única opción que vas a tener es agarrar tu barrefondo, agarrás la manguera conectada a tu barrefondo, esa manguera la dejás del lado de afuera, colocás tu barrefondo dentro de tu piscina, ¿sí? Y lo que vas a hacer, vas a ingresar toda esa manguera, la vas a ingresar adentro de la pileta, ¿está? Con el barrefondo incluido, y agarrás el pico de la manguera, lo llevas hasta el final, lo tapás, sacás la manguera tapada afuera de la piscina y vas a ver que por propio desnivel, desde donde está el barrefondo a donde está el pico de la manguera, va a empezar a salir en forma automática. Entonces vas a necesitar de una persona externa que te sostenga la manguera, ¿sí? Para que constantemente vos puedas pasar el barrefondo y el agua la vas tirando en el suelo. Esa es la única forma que vos podés hacer un barrefondo con la bomba original o sin bomba precisamente, o cuando tires algún clarificante en el agua. Es la única forma. Vos podés tener un barrefondo chiquito para el día a día sin que vos le tires producto. Haces la limpieza común al filtro, limpias el filtro y dale. Cuando tengas que hacer la limpieza semanal o cada 15 o 20 días que vos le tenés que tirar algún tipo de químico, como por ejemplo un clarificador, sí, ahí vas a tener que necesitar el barrefondo tradicional como el mío, como el de cualquier pileta de hormigón, con su manguera de 38. Cuanto más grande es mejor. Lo podés hacer con una manguera de 32, lo podés hacer con cualquier tipo de manguera, hasta con una manguera de riego y con un barrefondo chiquito. O sea, acá es cuanto más grande la manguera, mayor caudal de agua y más rápido de hacer la limpieza porque más succiona en el barrefondo. Por eso te digo que podés llegar a tener dos barrefondos, uno chiquito y uno grande. Bueno, vamos a hablar ahora con respecto a este tipo de bomba. Es muy simple, ya lo hemos hablado casi siempre y te voy a dar unos tips también que va referido para cualquiera de los dos. Te voy a mostrar inclusive la bomba en sí. Como todos sabemos, esta bomba tiene su función de retrolavar, su función de enjuagar, su función de filtrar y, bueno, recircular y desagotar. Pasan las mismas dos opciones. Cuando a un mantenimiento diario de barrefondo, vos lo que podés hacer, conectás tus mangueras, conectás tu barrefondo. Si es solamente suciedad, lo vas a dejar en filtrar para no tirar tanta cantidad de agua que todo el mundo tiene el chip en la cabeza que cada vez que pones el barrefondo tiene que estar en desagotar. Y la realidad es no. Si vos tenés solamente tierra dentro de tu piscina, no es más que polvillo o lo que sea, sin que hayas tirado absolutamente ningún tipo de producto tipo clarificante, sí podés usarlo en filtrar. Y si el agua realmente se lo necesita, agarrás, lo pones en desagotar, obviamente, prendes tu bomba, previo a haber tirado los productos como el clarificante, y vas a usar la pileta en desagotar cuando estás pasando el barrefondo. En cualquiera de los dos casos, vamos a pasar el barrefondo lo más rápido posible, pero
lo más preciso posible. ¿Está? Porque si pasás demasiado rápido, nuestra rapidez del barrefondo va a levantar toda la suciedad y no lo va a alcanzar a aspirar. Así que lo hacemos un poco más tranquilito, preciso y lo más rápido, dentro de lo más rápido posible. Para las dos puntos pasa exactamente lo mismo. Así que ya sabemos, podemos pasarlo a infiltrar cuando es solamente tierra, como te lo voy a mostrar acá ahora. Mira, esa suciedad, ¿ves? Esa suciedad que vos ves, aquella suciedad que vos ves, ¿sí? Aquella suciedad que vos ves, esa suciedad que vos ves, aquella y esta sí se pueden pasar en filtrado. Así que ya sabes, tenés una bomba chica, podés pasar el barrefondo con un barrefondo chiquito conectado a la bomba, ¿sí? Las conexiones, buscarle la vuelta con las conexiones que tiene interna tu piscina, en la cual viene para adaptar justamente. Yo en mi caso, estas conexiones son las originales. Internamente no tuve que hacer prácticamente nada con las conexiones que vienen con las piscinas de material, así que a mí se me facilitó muchísimo. Así que ya hablamos de los tipos de barrefondos que por lo menos conozco yo y te di un puntito de cada uno. ¿Qué barrefondos podés utilizar teniendo una bomba tradicional? Podés utilizar los dos. El primero para un uso cotidiano, tranquilo, común y corriente, un poquito de tierra y nada más. Y el segundo, si querés hacer algo de clarificante o algo por el estilo, podés usar un barrefondo tradicional con la manguera tradicional de cualquier otra bomba tradicional. Y con respecto a las bombas, bueno, ya te expliqué también el uso cualquiera de los dos. Así que lo único que te pido es que cualquier tipo de barrefondos y de cosas, artilugios que fabricamos los argentinos, me escribas en la caja de comentarios. No te olvides que también tenemos un grupo de Telegram que te los podés encontrar justamente en la descripción. Te vamos a esperar en el grupo de Telegram, que somos bastantes, ya somos 20 y piquito, 23, 24 más o menos somos. Así que no te olvides, lo que tenés acá abajo, ese redondito, es el botón para que vos te suscribas. Y por aquí te va a salir por mi derecha o por mi izquierda, que es al revés tuyo, te va a aparecer o una lista de reproducción o un video sugerido por mí, en la cual lo veas. No olvides de suscribirte, dejale un buen like a este video que a nosotros nos ayuda muchísimo y te espero en el próximo episodio. Chau, chau.